Nosotros hemos estado hablando sobre algunas enfermedades causadas por microorganismos. Eh, el programa nos solicita que les hablemos sobre algunas de esas patologías. Entonces, vamos a hablar de tres enfermedades, de tres o cuatro enfermedades importantes que debemos tener en cuenta nosotros. Entonces, empecemos por la brucelosis. La brucelosis pues es una enfermedad que causa o se caracteriza por que causa abortos o fallas en la reproducción de los animales. Eh, Aunque el animal suele recuperarse, ¿cierto?, del primer aborto, pero pueden seguir existiendo esas bacterias dentro del animal y puede seguir produciendo ese tipo de enfermedades. La brucelosis pues es una enfermedad zoonótica extremadamente eh, infectocontagiosa o infecciosa, perdón, para el organismo, para el humano, y generalmente se conoce como la fiebre de Malta. Tiene otras enfermedades, otros nombres, perdón, fiebre ondulante, la fiebre de Malta, pero generalmente afecta a las personas que tienen algún contacto con los animales, en este caso los veterinarios, los zootecnistas, los granjeros, los empleados de algún matadero, por ejemplo, son generalmente los que más se van a infectar. Vamos a encontrar diferentes especies de esta enfermedad. Es causada por diferentes especies, como les dije yo, del género Brucella. SSP nos indica que hay diferentes especies. Entonces, la brucelosis figura como una de las enfermedades que tiene un código sanitario en los animales en la Organización Mundial de Sanidad Animal. Y cuando se presenta este tipo de enfermedades deben ser notificadas de manera obligatoria y generalmente suele suceder que nosotros se notifican. Acá en Colombia pues tenemos el ICA para poder notificar ese tipo de casos. ¿Cuáles serían las especies? Entonces tenemos Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis. Depende, generalmente vamos a encontrar, entonces en las vacas vamos a encontrar la Brucella abortus, en cabras vamos a encontrar melitensis y generalmente en los cerdos podemos encontrar la Brucella suis, perdón. Depende de dónde la encontremos y depende de su clasificación cuando se presente la identificación en los cultivos en el laboratorio, es que nosotros podemos saber qué tipo de especie es. Mientras tanto se considera Brucella SP, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se va a transmitir? En los animales se transmite por la alimentación, por ejemplo, de terneros o animales de otras especies con leches o vacas infectadas, en ingestión de pastos o de agua contaminada por placentas, líquidos placentarios u otras secreciones de vacas infectadas, o en contacto de animales sanos con secreciones y excreciones de animales a través de la mucosa o de las heridas de la piel, o por una inseminación artificial con algún semen contaminado o animales contaminados, puede transmitirse esta enfermedad hacia los animales. Es importante tener en cuenta que la mayoría de las vacas infectadas permanecen así durante toda su vida. Entonces, nosotros generalmente vamos a encontrar una forma de transmisión, ¿cierto? Va a ser por sangre, por orina, por semen, por separaciones vaginales, por placenta o por los fetos. Por la leche cruda y sus derivados, cuando no están bien pasteurizados, pueden pasar a el organismo, a los seres vivos. Entonces, dentro de los mecanismos anteriormente nombrados, hablábamos de cómo lo transmitimos o cómo se transmite en los animales. Ahora bien, ¿cómo se transmite esa infección en el hombre? Entonces tenemos diferentes vías. Tenemos la oral, la vía por contacto, respiratoria y parenteral. En la vía oral, nosotros la puerta de entrada va a ser las mucosas digestivas.
¿Cuál sería la fuente de infección? La leche cruda o los derivados lácteos, o aquellos derivados que no han tenido un proceso adecuado o manejo adecuado, como por ejemplo la pasteurización. Por contacto, cuando existe una puerta de entrada como piel erosionada, las conjuntivas o las mucosas nasales. ¿Con qué nos vamos o cuál sería la fuente de infección? Entonces serían los productos o los animales contaminados como placenta, con heces o con algún tipo de secreción vaginal. La respiratoria entonces va a ser por mucosa nasal y generalmente vamos a infectarnos o la fuente de infección serían los aerosoles en los laboratorios con ese tipo de muestras que se encuentran contaminadas, que vamos a encontrar esos aerosoles a veces en algunos establos como también en las lanas de los animales. Y parenteral, entonces vamos a encontrar una inoculación accidental, por ejemplo, por alguna transfusión de sangre, y la fuente de infección serían vacunas o material biológico que pueda estar contaminado. Entonces debemos tener en cuenta ese tipo de transmisión o mecanismos de transmisión de esta enfermedad en el hombre. Bien, esta enfermedad tiene generalmente un impacto económico grande debido a que pues obviamente va a haber una pérdida de los animales, ¿cierto? Nosotros debemos realizar unas medidas de control, por ejemplo, como el sacrificio o la vacunación o hacer una regulación, inspecciones en intervalos regulares a los animales que nosotros de pronto tengamos en algún lugar. ¿Cuáles serían los principales signos de esta enfermedad? Entonces en las hembras generalmente va a ocurrir un aborto entre el sexto y noveno mes de gestación. Esas vacas que se encuentran afectadas pues pueden contaminar su vida reproductiva y no puede seguir siendo normal su vida reproductiva, sino se disemina la enfermedad silenciosamente, ¿cierto? En algunas va a haber una retención de placenta y en otras puede ocasionar metritis que causa infertilidad permanente y nacimientos prematuros de terneros muertos o débiles. En los machos vamos a encontrar una inflamación o atrofia de los testículos y también vamos a encontrar la disminución del líbido, la infertilidad. Vamos a encontrar inflamación en las vesículas seminales y en ocasiones puede producir una artritis. Bien, eso lo debemos tener en cuenta cuando estamos nosotros en el proceso examinando o mirando el animal para ver el tipo de enfermedad que nosotros podamos tener frente y que podamos descubrirle al animal. En los equinos ocasiona lesiones caracterizadas por algún tipo de inflamación y abscesos que se encuentran localizados a la altura de la nuca que los conocemos o son mal conocidos pues como el mal de la cruz, talpa o testera, así se llaman. Entonces tenemos que pues identificar qué tipo de lesión tienen estos animales para poder identificarlo. Bien, en el hombre, ¿qué va a pasar en el ser humano? Entonces, en el ser humano se va a presentar una fiebre intermitente o irregularidades de fiebre, va a presentar cefalea, va a presentar debilidad, escalofrío, sudor abundante, algunas veces se va a presentar pérdida de peso y un dolor general. Puede producir una inflamación en órganos como en hígado y en vaso. ¿Qué pasa? Nosotros a veces no nos damos cuenta que puede suceder, puede pasar como si fuera otro tipo de enfermedad y no pensamos que de pronto sea una brucelosis porque los signos y los síntomas tienden a confundirse con otras enfermedades. Entonces debemos tener en cuenta ese tipo de diagnóstico. Bien, pero las pruebas del laboratorio son las que nos van a permitir confirmar el diagnóstico total de la enfermedad de la brucelosis en forma directa, ¿cierto? Con un aislamiento bacteriológico o microbiológico a través de esas pruebas que nos presenten o que nos permitan identificar esos anticuerpos o esas bacterias. Entonces tenemos las pruebas bacteriológicas que se deben o se realizan
Generalmente en los laboratorios se deben enviar esas muestras de laboratorio, por ejemplo, los fetos abortados o los tejidos o las muestras de placenta debidamente refrigerados para poder realizar ese tipo de pruebas bacteriológicas. Las pruebas, si son en muestras de sangre, entonces en suero sanguíneo, que son las más utilizadas actualmente en Colombia, como la rosa de Bengala, es un tipo de prueba que nosotros realizamos, y ELISA indirecta. Generalmente tomamos de 7 a 10 centímetros de sangre en un tubo vacío sin que tenga ningún tipo de aditivo o preservativo, porque puede existir un diagnóstico falso o no nos permite realizar perfectamente la prueba. Y vamos a hacer obviamente pruebas en suero de leche que se van a utilizar para conocer pues la situación colectiva del hato. Se puede realizar una prueba de ELISA indirecta para la leche, la cual nos va a detectar es los anticuerpos a la brucela, ¿cierto? En la leche de esas vacas que están infectadas. Pero se deben tomar las muestras de las cantinas o de los tanques de leche en tubos estériles y se envían al laboratorio. ¿Por qué no lo vamos a tomar de el mismo animal? No es conveniente a veces tomarla del mismo animal porque se puede contaminar. Acuérdense que en las ubres de los animales podemos encontrar otro tipo de microorganismos y la idea es que la muestra esté totalmente estéril, entre comillas, para poder realizar el diagnóstico a ver si se presenta ese tipo de anticuerpos contra esta enfermedad. Bien, tenemos otro tipo de enfermedad, en este caso sería la segunda enfermedad de la cual vamos a hablar hoy, y es el antras. El antras o carbunco bacteriano es una enfermedad que se deriva del nombre carbón, debido a algunas úlceras que presentan o centros oscuros que se van a presentar en las personas que están afectadas por este tipo de enfermedad. La mayor parte de los mamíferos son muy sensibles a esta enfermedad típica de rumiantes y del hombre. ¿Qué pasa con cuál es el agente etiológico? Es una bacteria esporulada, tiene una espora conocida como Bacillus anthracis. ¿Cuál sería la forma de contagio? Actualmente no se conoce una forma de contagio de transmisión entre animales y humanos, pero sí podemos contagiarnos inhalando las esporas que se encuentran de pronto en el suelo o en la lana de los animales. Entonces generalmente es por ingestión o inhalación o heridas en la piel. Eso va a ocurrir en los animales. Nosotros en contacto por inhalación podemos afectarnos con este tipo de microorganismo. ¿Cuáles son los síntomas, los signos y síntomas? Antes de hablarle de los signos y síntomas, el antras se consideró en algún tiempo y se utilizó como una arma biológica. También es una enfermedad considerada de declaración obligatoria según la Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces, en el momento que se nos vaya a presentar este tipo de enfermedades, debemos notificarlas inmediatamente, ¿ya? Existen 3 formas de clínicas de manifestación de este antras. La cutánea, entonces, es la que nos va a aparecer primero. Aparece un plurito en la piel que se encuentra expuesta o donde estuvo expuesto ese bacilo, esa espora del bacilo, seguido de una lesión que se va a volver papular, vesicular, y en 2 o 6 días pues generalmente termina con una escara oscura negra hundida como un huequito. La pulmonar, entonces, generalmente por inhalación son mínimos e inespecíficos, pero va a afectar las vías respiratorias altas. Entonces vamos a presentar mucha tos, dificultad para respirar, un dolor torácico, y luego sí se van a presentar otro tipo de síntomas agudos como insuficiencias respiratorias, fiebres, choques, y tiene elevada tasa de mortalidad, generalmente el 100%. Gastrointestinal, que sería la tercera forma de manifestación clínica del antras, entonces es más bien inusual, es de difícil diagnóstico. Se presentan algunos síntomas como náuseas, vómito, fiebre, dolor abdominal y diarrea acuosa que se puede
confundir con otro tipo de enfermedades como una shigellosis, una salmonelosis o simplemente una infección, un problema gastrointestinal. La meningitis también puede ser una de las complicaciones de esas tres formas de presentación de esa enfermedad cuando no se identifica a tiempo y en casos muy avanzados. Esa sería una de complicación, pues, de las grandes complicaciones que tiene este tipo de enfermedad. Bien, la salmonelosis, que es otra de las enfermedades de la cual vamos a hablar, entonces es una enfermedad causada por algún grupo de bacterias ubicadas en el tracto intestinal de los humanos y de los animales. Nosotros tenemos esa bacteria, pero ¿qué pasa? Se disemina a través de heces de animales o humanos que estamos infectados, produciendo una diarrea, la cual puede resultar muy grave en jóvenes, ancianos o personas que se encuentran inmunosuprimidas. Esa salmonela generalmente son bacilos gram negativos anaerobios facultativos. ¿Qué quiere decir esto que son anaerobios facultativos? Que tienen la facultad para crecer en los dos, de pronto en los dos ambientes. Son móviles excepto la salmonella gallinarum. Esa generalmente no presenta una movilidad y pues obviamente se va a identificar la movilidad en las pruebas bioquímicas que se hagan en el laboratorio y presenta algunas complicaciones que encontramos como la meningitis, endocarditis, artritis. Podemos encontrar ese tipo de complicaciones en esta enfermedad. Entonces vamos a encontrar diferentes tipos de salmonelas y depende de la especie, así igual nos iría afectando a los animales y al ser humano. Entonces generalmente en el hombre va a ser la salmonella typhi, en el cerdo la salmonella choleraeus, en la vaca la Dublin y en las cabras, ovejas, la abortus ovis. Generalmente cada una de esas especies pues tiene como afinidad por los diferentes animalitos o los diferentes especies. Bien, ¿cuáles serían los síntomas generalmente o el primer síntoma de esa enfermedad? Entonces sería una fiebre a la cual vamos a llamar fiebre tifoidea. En la primera semana pues hay una aparición de fiebre, cólicos, dolor de cabeza intenso, estreñimiento, podemos presentar anorexia, astenia. En la segunda semana vamos a presentar otro tipo de síntomas diferentes, entonces vamos a presentar una diarrea profusa, signos de deshidratación, estados de sopor, por ejemplo. Ya a partir de la tercera semana, entonces vamos a ver o se nos van a evidenciar en la piel las erupciones maculopapulosas y esplenomegalia. La esplenomegalia es el crecimiento de vaso. Bien, en la cuarta semana entonces vamos a tener, por ejemplo, que la fiebre empieza a disminuir y a mejorar los síntomas, pero el paciente inicia rápido ese proceso de recuperación cuando no presenta problemas de inmunosupresión. Pero tenemos que seguir pues como vigilando ese tipo de bacteria en nuestro organismo porque se pueden presentar otro tipo de síntomas. Por ejemplo, en la gastroenteritis nos afecta cólicos abdominales, hay una diarrea frecuente, es verdosa, es fétida, es mucoide, acá la vemos, con estrías, se puede evidenciar estrías de sangre o rayitas, por decirlo así, de sangre. Se van a presentar náuseas, vómitos, fiebre, escalofrío, dolor muscular y deshidratación en ese tipo de enfermedad por salmonela. Y la septicemia, que sería como la última etapa o como la consecuencia mayor o los síntomas mayores de la enfermedad. Entonces va a existir una fiebre mayor de 40 grados, vamos a encontrar perforaciones intestinales debido a la bacteria, el paciente va a entrar en delirios, en coma, va a presentar una meningitis, va a presentar una artritis séptica, quiere decir que se disemina por todo el organismo, existe la posibilidad que la bacteria pase a sangre y obviamente ocurre esa septicemia, esa bacteria se disemina a órganos y a todas partes
y por consecuencia pues va a traer la muerte. Listo. Eso en cuanto a salmonelosis. ¿Cómo se hace la identificación de la salmonela? Se hace en laboratorio clínico con muestras de sangre, con muestras de cultivo, muestras de heces. Existen unos medios especializados para cultivar este tipo de microorganismos e identificarlos y pruebas bioquímicas. Bien, hablemos de otra enfermedad que nos interesa, que es la babesiosis. Esta enfermedad es una parasitosis, es una zoonosis, está adquirida ocasionalmente por el hombre a partir de los bovinos y en la mayoría de los casos, aunque puede también adquirirse por caballos, ovejas y perros, la mayoría de los casos va a ser por bovinos. Se conoce también con el nombre de piroplasmosis o fiebre por garrapatas. ¿Por qué por garrapatas? Porque las garrapatas van a ser el medio por el cual ellas se van a diseminar. Esos parásitos tienen pues una multiplicación asexual dentro de los eritrocitos en la sangre. ¿Y qué van a hacer? Van a producir dentro de ellos los merozoitos, lo cual nos lleva a la destrucción o a la hemólisis de ese glóbulo rojo, de ese eritrocito en la sangre. Eso es lo que hacen ese tipo de parásitos, nos destruyen los glóbulos rojos presentando una hemólisis. Es una infección humana producida por Babesia sp, pues tenemos diferentes especies también, puede ser de origen bovino y se caracteriza generalmente porque el paciente también va a presentar fiebre, pero vamos a encontrar debido a la hemólisis una anemia en el paciente, anemia hemolítica y hepato y esplenomegalia, crecimiento de hígado y crecimiento del vaso en el ser humano o en los humanos. ¿Qué pasa con esta babesia? Pues se presentan de forma piriforme, redondeadas, ovales, dentro de los glóbulos rojos. Eso se identifica en el laboratorio. Nosotros siempre identificamos ese tipo de microorganismos, de parásitos, porque esto es un parásito, a través de muestras de sangre. Se distribuye nuevamente en el glóbulo rojo y la hemoglobina liberada se va a convertir en pigmentos biliares que se va a depositar en tejidos. Entonces vamos a ver una ictericia en los pacientes. Ictericia es color amarillo en algunos pacientes. Si el hígado no es capaz de utilizar toda esa hemoglobina que se libera debido a la hemólisis, se produce hemoglobinuria en el paciente. Entonces a esos síntomas o signos se les debe el nombre de fiebre de las aguas rojas, pero también se le llama fiebre por Texas, tristeza, por ejemplo en Sudamérica, y fiebre por garrapatas en Australia. En los casos de humanos, pues los síntomas varían entre las infecciones leves descubiertas mediante serologías y a tiempo, pero en enfermos graves pues vamos a encontrar fiebres elevadas que son fulminantes acompañadas de anemia, hemoglobinuria e ictericia, que es el color amarillo del cual les hablé anteriormente. Acá, por ejemplo, vemos, este es un frotis de sangre donde vamos a encontrar acá en este tipo de glóbulo rojo, estos son puros glóbulos rojos, vamos a encontrar los parásitos dentro de ese glóbulo rojo. ¿Qué hacen esos parásitos? Entonces van a destruir ese glóbulo rojo y sale la hemoglobina, se libera la hemoglobina que se va a acumular como bilis, ¿cierto? En algunos como color amarillo en algunos tejidos. Y acá vemos la garrapatica entrando por un orificio a la piel y pues obviamente inyectando el parásito a la sangre, y por eso es uno de los transmisores principales de la enfermedad. Muchachos, muchas gracias. Espero que ahí hayan entendido las 4 enfermedades de las cuales hablamos y les haya quedado claro. Que tengan buen día. Dios les bendiga.